A veces pensamos en Internet como si fuera una especie de biblioteca infinita, una donde los libros están apilados completamente al azar, sin ningún tipo de orden lógico, un caos total. Pero la realidad es que existe un puente invisible que conecta exactamente lo que alguien tiene en la cabeza con el contenido que vive en esa inmensidad digital. Y ese puente es el lenguaje. En esta inmersión de hoy vamos a hackear ese puente a ver por qué la optimización en buscadores, el famosísimo SEO, ya no va de engañar a robots en Silicon Valley, ni mucho menos, va de decodificar la psicología humana para quienes nos escuchan, ya sea porque gestionan un negocio digital, un blog o simplemente tienen la curiosidad de entender por qué la pantalla les muestra lo que les muestra. Dominar esto es literalmente la diferencia entre existir en Internet o ser un fantasma digital. Así que para arrancar este análisis a fondo, basándonos en la guía de nuestro experto Jesús Vergara, lo mejor es empezar por la base y derribar un mito que sigue muy arraigado hoy en día. Todavía hay quien piensa que el SEO es una especie de truco informático, una forma de meter palabras clave en un código para confundir a un algoritmo, la clásica imagen del hacker. Pero eso quedó en el pasado. Hoy las palabras clave son, en el fondo, la traducción directa de las necesidades, los miedos y los deseos humanos al único lenguaje que los motores de búsqueda pueden procesar. No estamos programando máquinas, estamos intentando comprender el comportamiento de las personas a una escala masiva. Me encanta esta forma de verlo porque cambia completamente el enfoque. Si el objetivo es dejar de pensar como un robot y empezar a pensar en la intención humana, el paso a la práctica es entender por qué alguien teclea esa palabra exacta en su teléfono a las 3 de la mañana. Aquí entra un concepto fundamental, la intención de búsqueda. La intención de búsqueda es la brújula absoluta de cualquier estrategia digital moderna. Si no entiendes qué quiere lograr la persona que busca, da igual lo perfecta que sea tu optimización técnica. No sirve de nada. Fundamentalmente podemos dividir esta intención en dos grandes bloques, la intención informativa y la transaccional. La búsqueda informativa es cuando el usuario tiene un problema que resolver o una duda. Usa términos como qué, cómo, por qué o dónde. ¿No tiene la tarjeta de crédito en la mano? Lo que busca es conocimiento, quiere aprender algo nuevo, como por ejemplo alguien buscando cómo funciona la optimización de palabras clave. Es la diferencia entre alguien que entra a una tienda de ropa paseando tranquilamente, preguntando de qué tela es una camiseta para informarse, y alguien que entra corriendo por la puerta señalando unas zapatillas en el escaparate y con la tarjeta ya en la mano, para pagar. Esa segunda persona es la que hace la búsqueda transaccional, la que va directa al grano. Usa términos clarísimos como comprar zapatillas deportivas online o contratar servicios de limpieza urgente. Indican una necesidad de acción inmediata. Pero surge una duda razonable. ¿Realmente saben distinguir los motores de búsqueda una intención tan sutil? Porque una cosa es que nosotros captemos una diferencia humana y otra muy distinta que un algoritmo frío lo haga. Lo fascinante es cómo esos algoritmos han evolucionado. Ya no son fríos, se han convertido en auténticas máquinas de empatía semántica. No solo leen la palabra, leen el contexto histórico de millones de usuarios que han buscado esa misma palabra antes. Aprenden del pasado. Si una persona teclea comprar zapatillas de running y una web le ofrece un artículo enciclopédico maravillosamente escrito de 10.000 palabras sobre la historia del calzado deportivo. El buscador simplemente no va a mostrar esa página en los primeros resultados. El algoritmo sabe por el comportamiento previo de la gente que quien usa la palabra comprar quiere ver una tienda. Filtros por talla, un botón de añadir al carrito y precios claros. Si le ofreces un documental histórico a alguien que quiere un supermercado, el buscador te penaliza ignorándote por completo. Y viceversa, si alguien busca cómo atarse las zapatillas para evitar lesiones en maratones, no quiere un catálogo de ventas lleno de banners promocionales. Quiere un tutorial paso a paso o un vídeo de YouTube. Con cada rebote, el algoritmo toma nota y premia a quien mejor responde a la necesidad real y psicológica de ese momento. Ahora bien, si ya comprendemos qué busca la persona y con qué intención, tenemos que preparar nuestra plataforma, los cimientos. Tenemos que construir una especie de casa digital que reciba a esa persona y al robot del buscador de manera estructurada. Aquí entramos en la auditoría SEO on page, todo lo que ocurre dentro de nuestra propia web. Para quienes ya tienen nociones, todos sabemos que hay que poner la palabra clave principal en la etiqueta, a que uno en el título grande. Pero viendo lo listos que son ahora los algoritmos, cabe preguntarse por qué sigue siendo tan vital esa jerarquía técnica de etiquetas. H1, H2, H3, si ya tienen esa empatía semántica. La respuesta es que, aunque el algoritmo sea muy inteligente, sigue necesitando un mapa para no malgastar sus recursos de rastreo. La jerarquía no sirve solo para repetir la palabra clave en letras enormes, sirve para establecer relaciones semánticas entre los conceptos. El H1 es el rótulo luminoso de la tienda. Debe ser único e indicar el tema central siempre. Los H2 y H3 funcionan como los pasillos de esa tienda, organizando el contenido en secciones lógicas. Un rastreador web tiene un tiempo limitado para leer una página, va con prisa.
Si se encuentra con un muro de texto sin jerarquía, le cuesta muchísimo más entender de qué va el tema principal y cómo se relacionan los subtemas. Esa estructura ayuda tanto al ojo humano, que escanea rápidamente el texto en el móvil, como al robot que busca categorizar la información. Los dos salen ganando. Lo mismo aplica a la estructura de las URLs. Se insiste mucho en que deben ser limpias, cortas y sobre todo usar guiones normales en lugar de guiones bajos. Los motores de búsqueda leen los guiones normales como separadores de palabras, mientras que los guiones bajos a veces los confunden nada de cadenas de números interminables ni símbolos extraños. Tiene que ser casi como leer una señal de tráfico. Pero aquí surge una objeción importante sobre los elementos de esta auditoría on-page. Se habla muchísimo de las metadescripciones, esos pequeños textos de unos 150 caracteres que aparecen debajo del enlace azul en los resultados de Google. Sin embargo, está confirmadísimo que esos textos no influyen directamente en el algoritmo para subir posiciones. Entonces, si no ayudan a posicionar más alto, no es una pérdida de tiempo monumental redactarlos a mano uno por uno. Esta es una de las grandes trampas del SEO técnico. Plantémonos la pregunta importante. ¿Cuál es el verdadero objetivo final de todo esto? ¿Conseguir clientes o lectores? Hay una diferencia abismal entre posicionar y atraer. Imagina que haces todo el trabajo técnico perfecto y logras que tu página web aparezca en la primera posición para una búsqueda muy competida. Un logro técnico enorme. Pero si tu metadescripción está vacía o el buscador decide coger un fragmento aleatorio del texto que dice política de cookies, aceptar todas, nadie va a hacer clic en tu enlace por muy primero que estés. Has llegado al mejor sitio de la calle comercial más transitada, pero tu escaparate está tapado con cartones. Las metadescripciones son el escaparate. Su trabajo no es convencer al algoritmo de Google de que te posicione mejor. Su trabajo es convencer al ser humano que está al otro lado de la pantalla de que tu resultado es el que tiene la respuesta exacta a su problema. Su objetivo es aumentar la tasa de clics, el famoso CTR, y cuando un usuario hace clic y entra a tu web, ese es el verdadero premio. Por eso, redactar una metadescripción excelente es un ejercicio de persuasión humana pura. Según la guía, tiene que incluir una llamada a la acción que despierte curiosidad, y todo mientras te ajustas al límite de caracteres que impone la máquina. Un equilibrio complicado, pero de nada sirve tener el mejor producto si la gente pasa de largo por la puerta. Bien, digamos que ya tenemos los cimientos de la casa digital y los escaparates listos. ¿De dónde sacamos las palabras mágicas para construir todo esto? Entramos en la fase de investigación, el trabajo de campo. Con todo el software que existe hoy, resulta que el mejor punto de partida sigue siendo increíblemente analógico. Sentarse con el equipo a hacer una lluvia de ideas. Es un paso vital que mucha gente se salta por ir directamente a las herramientas de pago. Antes de mirar hojas de cálculo llenas de datos, hay que aplicar el sentido común. La lluvia de ideas te permite recoger cómo habla realmente tu cliente en el día a día, qué jerga utiliza, cómo expresa sus problemas verbalmente. Una vez que tienes esa lista empática inicial, entonces sí recurres al arsenal tecnológico para validar, descartar y expandir. El material menciona varias herramientas: Google Analytics, el planificador de palabras clave de Google, SEMrush, la Keyword Magic Tool, Ahrefs, Ubersuggest, Moz, Serpstat, Google Trends. El arsenal es amplio. Lo que hacen estas plataformas es tomar tus intuiciones humanas y ponerles números. Te dan el volumen de búsqueda mensual, el nivel de competencia, la dificultad técnica para posicionar. Te bajan a la tierra. El objetivo de este cruce entre intuición humana y tecnología es encontrar esos nichos de oportunidad, términos donde la demanda de los usuarios es alta, pero la competencia de otras webs todavía es abordable. Y aquí llegamos a una de las partes más críticas de todo este análisis. Tienes tu lista gigante de palabras con un buen volumen de búsqueda. Ya has hecho los deberes. Ahora toca el mapeado de palabras clave, que es básicamente asignar cada término específico a una página concreta de tu sitio web. Un paso crucial. Si no lo haces bien, caes en lo que el material denomina competencia interna. Para visualizarlo, es como tener a varios comerciales de tu propia empresa peleándose por el mismo cliente en la misma acera, gritándole ofertas a la vez. Un desastre. Al final, nadie cierra la venta y el cliente se confunde y se va. Mecánicamente, a nivel de buscador, imagina que el buscador es el jefe de compras de ese cliente, intentando decidir a qué comercial de tu empresa debe escuchar. Si un sitio web tiene tres artículos diferentes y los tres están optimizados para intentar posicionar por el mismo término, por ejemplo, software de contabilidad para pymes, el motor de búsqueda sufre una crisis de identidad. Su objetivo es ofrecer el mejor resultado único posible. Al ver tres páginas tuyas casi idénticas en temáticas, no sabe cuál es la versión oficial o la más autorizada de tu web. ¿Y qué hace entonces? Lo que suele ocurrir es que divide la autoridad de tu dominio entre las tres páginas. Si otros sitios web te enlazan, esos enlaces se reparten. El tráfico se divide y como resultado, en lugar de tener una sola página súper fuerte, en la posición número uno,
Acabas teniendo tres páginas débiles perdidas por la página 4 de resultados. El mapeo de palabras clave evita justo eso. Es organizar tu web como una biblioteca perfecta donde cada concepto tiene su estantería exclusiva. Si quieres hablar de un tema derivado, creas un enlace hacia la página principal, pero nunca jamás compites contra ti mismo. Una vez que tienes el mapa clarísimo, toca la ejecución artística. Escribir esas palabras en la página sin sonar como un contestador automático estropeado. Históricamente existió la práctica del relleno de palabras clave, el famoso keyword stuffing. La gente creía que si metías la palabra coche barato 40 veces en un solo párrafo, Google te coronaba el rey de Internet. Y durante un tiempo funcionó, pero hoy hacer eso es un suicidio digital. Te garantiza una penalización severa. La regla actual sugiere mantener una densidad de palabras clave de entre el 1 y el 2%, no más. ¿Cómo escribimos entonces de forma natural sin perder el foco en la optimización? El secreto está en la riqueza semántica. Los motores de búsqueda actuales usan un procesamiento de lenguaje natural muy avanzado. Entienden los sinónimos y las relaciones entre conceptos a la perfección. No son tan literales. Saben perfectamente que si hablas de coches y en el siguiente párrafo mencionas automóviles, vehículos o dices algo sobre un concesionario, estás cubriendo exactamente el mismo campo semántico. Ya no hace falta repetir la frase exacta hasta el aburrimiento. De hecho, si lo haces, el texto se vuelve ilegible para un ser humano. Y volvemos a la psicología del usuario. Si un usuario entra, lee dos líneas que suenan artificiales y robóticas y se marcha a los 3 segundos, la tasa de rebote se dispara. El buscador detecta esa fuga masiva. Deduce que tu contenido es de pésima calidad y te hunde el posicionamiento. Vaya ironía, escribir para SEO hoy es, paradójicamente, escribir de la forma más humana posible. La naturalidad es la nueva optimización. Esa naturalidad tiene que extenderse a partes de la web que el usuario a veces ni siquiera lee directamente, como las imágenes. Los buscadores son técnicamente ciegos. No ven una fotografía preciosa de un atardecer, ven líneas de código. Si subes una imagen que se llama img8945, EPG, y no le pones un texto alternativo, el famoso alt text, le estás dejando un punto ciego enorme al algoritmo. La optimización de imágenes consiste en explicarle la imagen al robot usando un lenguaje descriptivo real. Y ojo, no solo por SEO, por accesibilidad. Las personas que usan lectores de pantalla por problemas de visión dependen de ese texto alternativo. Cuando renombras el archivo a zapatillas running rojas, EPG, y añades un alt text descriptivo, sin meter palabras, clave con calzador, le estás dando un contexto extra valiosísimo al buscador. Todo suma en esa comprensión semántica de la página. Por supuesto, el tamaño de la imagen también influye muchísimo. Las imágenes pesadas ralentizan la carga de la web, y la velocidad de carga es un factor de posicionamiento crítico hoy en día. No podemos dejar de lado lo que podríamos llamar el sistema nervioso de Internet, los enlaces. Los enlaces internos funcionan como las tuberías de una casa, distribuyendo la autoridad de las páginas más fuertes hacia las páginas más nuevas de tu propia web. Pero también está la estrategia de poner enlaces externos, aquellos que mandan a tu lector hacia otros sitios web. A priori, podría parecer contraintuitivo mandar a tus visitantes fuera de tu página. Sin embargo, en realidad le estás diciendo al motor de búsqueda: fíjate en el barrio digital en el que me muevo. Mis fuentes son estudios científicos o instituciones reconocidas. Tomas prestada esa credibilidad. Enlazar a fuentes de alta autoridad externa no te resta ningún valor. Al revés, te posiciona como un nodo de información fiable dentro de ese vecindario digital. Es una demostración algorítmica de que tu contenido no te lo has inventado, sino que está bien investigado y fundamentado. Hasta ahora hemos hablado de todo el ecosistema orgánico, el SEO puro, pero demos un paso más allá, porque las palabras clave son también el combustible que alimenta la publicidad de pago y las redes sociales. Hablemos un momento de Google Ads. Habrás visto siglas como CPO o ROAS en paneles de control, pero ¿qué significan mecánicamente a la hora de pujar por una palabra clave? En el mundo del pago, cada clic te cuesta dinero directamente de tu bolsillo, así que la precisión lo es absolutamente todo. Aquí usamos los tipos de concordancia. La exacta, si quieres que la búsqueda sea idéntica a tu palabra; la concordancia de frases, si permites palabras antes o después; y la amplia, para dar un poco de libertad al algoritmo de buscar variaciones semánticas. Las estrategias de puja inteligente como el CPA o el ROAS entran en juego justo ahí. CPA significa coste por adquisición. Básicamente le estás diciendo a la máquina: no me importa exactamente cuánto pagues por cada clic individual, pero haz tus cálculos para que conseguir un cliente final me cueste de media menos de 20 euros. Otra opción es decirle: por cada euro que me gaste en esta palabra clave, necesito que me traigas 3 euros en ventas. Es delegar la microgestión financiera al algoritmo basándose en el rendimiento histórico de esas palabras. En medio de toda esa gestión financiera hiperprecisa, hay un concepto que vuela la cabeza por lo inteligente que es.
Las palabras clave negativas, palabras por las que expresamente le pagas a la plataforma para no aparecer nunca. El ejemplo clásico es el de una marca de lujo añadiendo la palabra barato o gratis a su lista negativa. Me parece brillante porque en cualquier negocio, a veces saber a quién quieres cerrarle la puerta en las narices es muchísimo más importante que saber a quién quieres invitar a entrar. Es una de las estrategias de ahorro más potentes que existen en digital. Mucha gente se obsesiona con atraer más y más tráfico y se olvida de filtrar el tráfico inútil, el que no te va a comprar nunca. Si vendes consultoría premium para empresas y no pones la palabra gratis o plantillas como negativas en tus anuncios, vas a pagar a precio de oro los cliques de estudiantes que están buscando hacer un trabajo para la universidad. Una sangría de dinero porque jamás te van a contratar. Por eso aquí es vital revisar el informe de términos de búsqueda de la plataforma, que te muestra exactamente qué tecleó la gente antes de hacer clic en tu anuncio. No solo sirve para ver qué está funcionando bien, sino para detectar por qué grietas está escapando tu presupuesto inútilmente y taparlas con palabras negativas. Lo mejor es que toda esta inteligencia de mercado por la que estás pagando en los anuncios, luego la puedes aplicar directamente para mejorar tu estrategia de SEO orgánico. Es un ecosistema que se retroalimenta constantemente. Y para rematar, incluso el trabajo en redes sociales impacta en todo esto. Incluir palabras clave en tus perfiles o publicaciones no solo mejora la visibilidad dentro de esa red concreta, sino que genera lo que se llaman señales sociales. Si tu contenido se comparte masivamente y genera interacción, los motores de búsqueda lo detectan como un pico de relevancia. Todo está conectado. Por eso, este trabajo no es de configurarlo un martes y olvidarse para siempre. Requiere un monitoreo continuo, revisiones mensuales o trimestrales, ver qué tendencias suben, qué palabras te traen tráfico, pero cero ventas y ajustar la estrategia. Es como cuidar un jardín botánico. Tienes que podar constantemente las ramas que no dan fruto, plantar nuevas semillas adaptadas a la temporada y asegurarte de que el ecosistema entero funcione de forma equilibrada. Exige análisis de datos puro y duro, pero sobre todo capacidad de adaptación mental. Entender que las reglas cambian años luz de ser una simple fórmula matemática o un truco es un ejercicio constante de empatía hacia quien está al otro lado de la pantalla. Por un lado, requiere una estrategia técnica impecable en la construcción de tu web. Por otro, una capacidad analítica enorme para leer el mercado. Pero para quien se anime a aplicar todo este conocimiento, el premio es brutal. Atraer tráfico altamente cualificado, no tirar el dinero en publicidad inútil y construir una autoridad digital que perdure en el tiempo. El valor actual de hacer esto bien es innegable. Sin embargo, me gustaría dejar una reflexión para el futuro, algo que va un paso más allá de los mecanismos que hemos explorado hoy. Hemos analizado cómo los buscadores pasaron de contar palabras de forma robótica a entender la semántica y la intención humana. Esa ha sido la evolución natural. Pero ahora con el auge explosivo de la inteligencia artificial conversacional, inteligencias que comprenden los matices del lenguaje humano con una precisión casi asombrosa. La pregunta es inevitable. ¿Llegará un día, quizás en muy pocos años, en el que el concepto mismo de palabra clave desaparezca por completo? Llegaremos a un escenario donde la optimización se base pura y exclusivamente en las emociones humanas, la calidad de la narrativa y la profundidad del conocimiento original, mientras unas inteligencias artificiales invisibles se encargan de hacer todo el emparejamiento técnico por nosotros. Si el puente invisible del que hablábamos al principio se vuelve completamente telepático gracias a la inteligencia artificial, pues tendremos que reinventar el SEO de nuevo. No queda otra. Es una frontera apasionante. Hay muchísimo sobre lo que reflexionar y mientras llega ese futuro de ciencia ficción, muchísimo trabajo de campo que poner en práctica hoy mismo. Y antes de despedirnos, un pequeño aviso. Este episodio que acabas de escuchar es una versión condensada de un artículo completo que he publicado en el blog, donde profundizo aún más en cada uno de estos conceptos. Si te has quedado con ganas de más, el enlace directo lo tienes en la descripción del programa. Nos escuchamos muy pronto.